parte de abajo, en su bigote y en su barba. Y mientras dormía no sentía nada. Y luego este abuelito se levanta y empieza a oler algo raro. Dice, huele algo raro, dice. Se levanta, dice, en la sala huele algo raro. Dice, se va a la cocina, algo está oliendo en la cocina. Entra a la cocina y dice, también huele raro. Abre la nevera y dice, aquí también huele raro. Va al cuarto, también huele raro, dice, y huele por todas partes, dice, huele raro. Sale de la casa y dice, afuera también huele raro, dice. Y dice, pues todo el mundo apesta, dice. Todo el mundo huele raro, dice. Y no sabía que él olía raro por la mantequilla que llevaba adentro. Creo que muchas de las veces nos pasa de esta manera. A veces decimos todo el mundo apesta, todo el mundo huele raro, cuando en realidad el que huele raro, el que huele mal, es la persona, ¿ok? Quédese con esta pequeña introducción. ¿Okay? Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El libro de Apocalipsis, por si no lo queremos leer, porque muchos lo decimos, es muy complicado, es muy difícil. El libro de Apocalipsis probablemente es uno de los libros más complejos, pero siempre y cuando la queramos ver de esa manera. El libro de Apocalipsis en sí es muy hermosa, es muy bonita, porque contiene muchos símbolos. Solamente estos dos pasajes contienen mucha enseñanza y muchos símbolos. Varios teólogos, varios comentaristas consideran que este capítulo 11 es de los más difíciles de entender, muy complejos, porque no le podemos dar un significado a ciencia cierta y probablemente no lo podemos darlo literalmente este texto, ¿ok? Pero en sí, la tesis central de este capítulo contiene lo siguiente: solo aquellos que den la talla serán protegidos por Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y vamos a ir solamente esos dos versículos analizando. Cuando dice, entonces me fue dada una caña de medir semejante a una vara de medir, ¿ok? Una caña semejante. Este estudio probablemente es de los más complejos, como a su vez uno de los textos en los cuales podremos, versículos anteriores, notar sobre la importancia de permanecer en su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia. Versículos anteriores podemos notar el cómo permanecer en su palabra. Y obviamente este versículo, capítulo 11, empieza a darnos la necesidad de autoexaminarnos en base a su palabra. ¿Ok? Vamos a denotar algunas cosas. El versículo 1, textualmente o literalmente, cuando dice caña semejante a una barra, quiere decir una barra, una caña, ¿ok? En las orillas o en los valles del río Jordán crecía esta planta, una caña, semejante a algo para medir. Crecía aproximadamente 3 metros. Entonces, cuando el apóstol Juan está revelando este sueño, podemos decir, o estas revelaciones, literalmente él agarra una caña para medir, de aproximadamente 3 metros, se le da para medir, ¿ok? Luego pasemos a esto, al templo, ¿ok? Vaya, cuando nosotros hablamos del templo, se le dice que mida el templo. Vamos a estar siempre viendo aquí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿En qué templo estaba pensando Juan? O muchos comentaristas dicen que Juan estaba pensando en este templo. Varios estudios que hemos realizado y hemos impartido
hemos dado a conocer que el templo han sido como tres o han sido varios. Y el apóstol Juan tenía la idea que era el templo de Herodes o el templo que construyó Herodes. No en su inicio que era el templo que habían construido, sino que es un templo que había sido destruido, que lo construyeron y aquí está este templo. ¿En qué consistía este templo? Vayamos a ver las características. El templo consistía de, voy a solo enfocarme en tres lugares: el patio de las mujeres, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Hemos estudiado. Patio de las mujeres, el lugar santo y el lugar santísimo. Y también podemos notar algo para más adelante: el altar del holocausto o el altar del incienso. ¿Quiénes podían ofrecer el sacrificio? Solamente los sacerdotes. ¿Quiénes podían entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. ¿Y lo entraba cada día o cada domingo? No, ¿verdad? Entraba una vez al año. El sumo sacerdote. No podía entrar ninguna otra persona más al lugar santísimo si no fuese el sacerdote. Y tenía que entrar limpio, de corazón puro, de buenos pensamientos. Y si no entraba de esa forma, automáticamente moría dentro del lugar santísimo. Y cuando estaba en el lugar santísimo y se moría, siempre entraban atado un cordón en sus pies. Y ya estaban siempre afuera, en el lugar santo, esperando a ver si salía o no. Si no respondía, era porque ya estaba muerto allá adentro. Entonces, es algo más o menos de esta manera. Pero si nosotros tomamos literalmente este pasaje, habría muchas confusiones. ¿Por qué Juan estuviese hablando del templo a una generación en la cual estaban siendo perseguidas? A una generación en la cual estaban siendo asesinadas. Y estar hablando del templo que iba a ser reconstruida más adelante, o que estábamos hablando del templo que iba a ser medido, probablemente para ellos no iba a ser tan alentador. Y hablemos lo que significa. Vamos a hablar solamente en símbolos. Vamos a darle significado a todas estas cosas. ¿Okay? Vamos. Versículo, cuando hablamos del templo, cuando dice medid el templo de Dios, Jesús está hablando solamente, Juan está hablando solamente en un enfoque muy específico. ¿Qué representa el templo? El altar y todo esto. Pues el templo de la primera parte del capítulo 11 debe ser, por lo tanto, un símbolo de la realidad espiritual. ¿Cuál es el templo? Dice, nosotros podemos ver lo que dijo Pablo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y más adelante también dijo, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 16 nos habla de esta manera. ¿No sabéis que ustedes sois el templo de Dios? Porque vosotros sois el templo de Dios. Ahora, cuando leemos esta parte, y mide el templo de Dios, no está hablando de un templo literal, no está hablando del edificio, sino que está hablando de quiénes, de la iglesia. ¿Sí? El templo de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros como iglesia. Quedemos con esta parte. Entonces, quitemos la idea de que el templo que iba a medir Juan no era el templo de aquí, solamente, digamos, este local o esta congregación, sino que iba a medir a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. ¿Ok? Hacemos a otro símbolo. ¿Cuán significativa es la medición del templo? Vaya, aquí se le pide algo a Juan, que midan el templo, que se le mida el templo. Pero, ¿qué significado tiene medir? ¿Cuán significativo sería medir? Ezequiel del capítulo 40 al capítulo 43 se nos habla sobre la importancia de medir. Y obviamente, específicamente Ezequiel capítulo 40, versículo 3 al 5, la medición en la visión de Ezequiel. El templo estaba siendo destruida, era destruida en la época de Ezequiel. Un templo fue destruida. Y en la visión de Ezequiel se le da
una medición para que el templo sea reconstruido. Es así, un templo literal, un templo que ellos habitaban, conocían. Pero el templo que Juan pide que va a medir, no es un templo que va a ser reconstruida. Porque recordemos, si el templo iba a ser reconstruida, ¿qué esperanza iban a tener los cristianos cuando se les dijese, miren, el templo va a ser reconstruida, pero miles de años después que ustedes estén muertos? ¿Qué esperanza hay en eso? No hay ninguna esperanza. Porque ellos en un momento iban a morir y como cristianos decirles que su templo iba a ser reconstruida después de miles de años, como que no hay algo sentido, no hay alguna esperanza. Entonces, cuando Juan está escribiendo esta parte, pues la visión de Juan de medir el templo implica sobre la promesa de protección. En Ezequiel podemos encontrar que la medición es para reconstrucción, pero en Juan podemos encontrar que la medición es para la protección. Y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, quedamos con esta frase. El no ser medido equivalía a quedar vulnerable y desprotegido. El ser medido equivalía, por el contrario, a estar seguro y protegido. Vamos a tomar esta parte. De todo este 2 versículos nada más, tomemos esta pequeña parte, medir. ¿Qué se le encargó a Juan? Medir el templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros, la iglesia. A Juan se le encarga algo, medir. ¿Qué implica medir? En Ezequiel implica la reconstrucción. Aquí en Juan simboliza la protección. Entonces, volvamos a leer. Nunca se pierdan del Apocalipsis porque estamos solamente centrados en esto. Dice, y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, dejadlo aparte y no midáis, porque han sido entregados a los gentiles. Hay una parte que debe ser medida, hay una parte que no debe ser medida. ¿Qué parte debe ser medida? Son 3 cosas que debe medir Juan. El templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero hay una parte que no debe ser medida. ¿Cuáles son? El patio. Entonces, hay 2 partes aquí. La que va a ser medida y lo que no va a ser medida. Vamos a analizar estas 2 partes. ¿Ok? ¿Qué es dar talla? No sé si a ustedes les ha pasado. Voy a confesar con ustedes en esta mañana. Pero a mí siempre me cuesta algo. Me cuesta encontrar pantalones. Me cuesta encontrar camisas. Lo que callamos los pequeños es que no encontramos la talla. ¿Ok? Para mí es complicado. Si yo voy a una tienda, yo no encuentro lo que yo busco. Ahí puede haber camisas bonitas, puede haber todo. Y pregunto mi talla, dice, lo siento joven, pero para su talla no hay, dice. Viene de esta talla en adelante. Creo que es muy complicado eso. Jesús está denotando algo aquí. Juan está denotando algo aquí. Medir. Algo para medir. Los policías. Se le mide algo. El chaleco antibalas. Para darles el chaleco antibalas, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que medir. ¿Se imaginan dar un chaleco antibalas que le quede grande o que le quede pequeño? ¿Le va a servir? Claro que no. Los bomberos, se les mide primeramente para dar su traje. ¿Qué les parece si a un bombero le dan un traje demasiado grande y a la hora de irse a un incendio va a estar cómodo? Claro que no. Entonces la necesidad es que medir, saber cuál es su talla. Igual un astronauta. A ellos es más específicamente, tienen que medir cuál es su talla. ¿Para qué? Para que al final cuando se vaya a navegar por el universo y todo, no vaya a entrar, no haya filtraciones, no pase nada. Tiene que estar. Igual aquellos que bucean, tienen que tener una talla específica. ¿Por qué?
porque tienen que saber cuál es su talla. Entonces, la importancia de medir. Ustedes también, cuando hacen o realizan un traje, ustedes que son costureras, algunas hermanas, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que medir, ¿verdad? Tienen que ver cuál es su talla. Entonces, Juan está haciendo ese enfoque. Hay que medir para saber la talla. Y una vez medida, tiene que simbolizar algo, la protección. Entonces, cuando se le mide el altar, el templo y los que adoran a él, denota algo. Dios solamente va a proteger a los que den la talla. Dios solamente va a proteger a los que son medidos. Y a los que no son medidos, o sea, al patio, y a los que no dan la talla, Dios no va a proteger. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Va a haber la protección si es medida. Si no es medida, no va a haber protección. Entonces, si notamos esta parte, al ver, tenemos que notar algunos símbolos. Y vamos a ver el simbolismo del tiempo, la promesa de Dios. Hay una parte ahí. Leamos del versículo 2, la última parte que dice: no midáis, hablando del templo, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42, ¿cuánto dice? 42 meses. 42 meses. Esos 42 meses, si la trasladamos en años, son 3 meses y medio. Ok, vamos a hablar de símbolos de números. El número 7 se es entendido para aquellos fanáticos que son de serie 7. El número 7 simboliza algo completo. El número 3 simboliza, el 3 y el 3 y medio simboliza algo incompleto. Y así hay varios símbolos, que cada número simboliza algo. El número 7 completo y el número 3 y 3 y medio simboliza algo que no es completo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice que la ciudad santa serán holladas, dice 42 meses, y si la trasladamos a años, que son 3 meses, 3 años y medio, ¿qué denota? Esos 3 años y medio son incompletos, no están completos. Entonces, notemos algo. Después, en el Apocalipsis, podemos también entender que el número 3 y medio simboliza angustias, simboliza persecuciones, simboliza severidad, tribulaciones, pero que no está completo. Y como no está completo, esas tribulaciones, esas severidades no van a ser eternas, sino que se van a acabar. La siguiente forma, hablando de los 42 meses, diciendo, el periodo del tiempo que usa para hablar de la situación temporal, en que los santos están sujetos a persecuciones, pero también están protegidos, en que siendo víctimas, también son victoriosos. Esto nos lleva a otro mensaje fundamental de Apocalipsis. Dios está con su pueblo y los protege. Hablando de estos 42 meses, iba a haber grandes tribulaciones, no en el tiempo específico. No iban a sufrir solamente 3 años y medio, no. Esos 3 años y medio pasémosles a que son tribulaciones, pero que van a acabar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Es solamente temporal. No estamos hablando de que usted va a sufrir 3 años y medio. Estamos hablando de que la iglesia iba a sufrir, pero no sabemos cuánto tiempo. Pero ese sufrimiento iba a acabar. Hay una esperanza ahí. Y que en medio de la tribulación, Dios iba a estar protegiendo. No en cuánto tiempo, sino que en la enseñanza de que va a haber tribulación, y en medio de tribulación, Dios iba a estar con ustedes. Eso es lo que le enseña en el contexto de Apocalipsis. Entonces, no hay número específico. Hay muchos que enseñan, pues que ustedes van a sufrir 3 años y medio, que la iglesia va a sufrir persecuciones 3 años y medio, 42 meses.
y empiezan a denotar que los números simbolizan literal números. Aquí no. Apocalipsis no hace esto. Aquí no. Entonces, estos números simbolizan sus tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes han sufrido tribulaciones? ¿Las ha pasado rápidas? No, ¿verdad? La iglesia está atravesando muchas tribulaciones en nosotros, tantas enfermedades. Podríamos decirlo, usted va a sufrir 3 años y medio y luego va a acabar. No podemos decir eso, pero sí podemos decir algo. Hay un Dios que está protegiendo en medio de sus tribulaciones, porque usted está siendo medida. Y si usted es medido, usted va a ser protegido. El ser medido denota ser la protección de parte de Dios. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente también. Dice, el simbolismo de la prueba, el propósito de Dios. La prueba, el propósito de Dios. Para ser protegida, la iglesia primero debe ser medida. En otras palabras, para que Dios pueda bendecir, la iglesia tiene que dar la talla. Tiene que estar a la altura, tiene que dar la talla. Entonces, Dios siempre va a estar evaluando. En las primeras páginas de Apocalipsis nosotros podemos ver que Jesús recorre las 7 iglesias y va evaluando si están bien, si no están bien. Y en todas ellas, si se encontraba buena, Dios iba a bendecir. Pero si no se encontraba bien a la iglesia, Dios no iba a poder bendecir. Entonces, de toda esta forma, luego llegamos al capítulo 11 y podemos entender que si no da la talla, Dios tampoco iba a bendecir a su iglesia, a su pueblo. Entonces, por eso es la importancia en que las iglesias tienen que siempre ser examinadas. Si no son examinadas, tarde o temprano puede ser que no podamos estar recibiendo las bendiciones de Dios. Así que como iglesia también se debe ser medidas. Entonces, este capítulo 11 denota mucho el autoexamen de cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo. Los que quedan realmente fuera no serán protegidas. Pasemos al oeste. Y eso es la medición celestial. Ahora, ¿cómo va a ser medida la iglesia? Tiene que haber un parámetro, tiene que haber una regla. ¿Con qué medimos para construir algo? Con la cinta métrica. ¿Con qué miden para realizar las costuras? Con una cinta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la iglesia o bajo qué parámetro la iglesia va a ser medida? ¿Cuál es la regla para ser medida, para ser evaluada? Dice, Jesús dijo, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. ¿En base a qué vamos a ser medidas? En base a su palabra. ¿Cuál es su palabra? Su escritura. Entonces, la medición celestial tiene que ver con esto. Notemos estas partes. ¿Qué se le pidió a Juan que midiera? 3 cosas. El templo, el altar y a los que adoran en ello. Vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Sí? El templo como un todo. La parte 1. Tengamos presente que el templo, ¿quién es? Nosotros, la iglesia. Este es el templo. Cuando Jesús midió las 7 iglesias, según da a entender el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, Él las examinó por dentro y por fuera. Entonces, lo que nos está enseñando aquí, el que Él investigó las enseñanzas que se daban en la iglesia y lo que practicaba. Entonces, cuando se va a medir el templo, tiene que ver el cómo la iglesia en sí, en totalidad, se está inculcando. ¿Qué están enseñando y qué están aprendiendo? Va a ser medida de acuerdo a eso. Entonces, la iglesia, todos nosotros podríamos ser medidos. Hola.
El templo va a ser medido y todos nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Que la iglesia en sí no va a ser perfecta. No estamos hablando de que la iglesia va a ser perfecta. Pero si no intentamos hacer esa perfección, tarde o temprano vamos a caer en el error. Entonces, la iglesia como un todo tiene que ser medida y tiene que ser evaluada, tiene que ser examinada. La segunda cosa tiene que ver con la adoración que lleva a cabo en el templo, el altar. ¿Qué es el altar? En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, y incluso en las prácticas, en el altar se ofrecía ¿qué? Sacrificios de animales. ¿Y quiénes hacían eso? Los sacerdotes. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos que tener la idea que la adoración que se ofrecía en el templo simboliza nuestro culto a Dios. ¿Cuál es el culto que yo estoy ofreciendo? ¿Cuál es el culto que se está ofreciendo en la iglesia? Hola. Entonces nosotros tenemos que tener la idea de que todos nosotros somos sacerdotes y que todos nosotros estamos aptos para poder ofrecer un sacrificio espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ofrecer los sacrificios espirituales. El autor de Hebreos también nos habla de otra forma, dice lo siguiente: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Qué culto yo estoy ofreciéndole a Dios? Cuando adoramos a Dios, no basta solamente decir Señor, Señor, Señor. Eso lo dijo Jesús. Cuando llegamos a la iglesia, no basta solamente con decir Dios, Señor y Señor, sino que implica mucho el cómo nosotros estemos adorando. Hay dos formas el cómo yo estoy adorando: el cómo y el con qué yo le estoy adorando. Y eso lo dijo Jesús: el cómo voy a adorar y el con qué voy a adorarle. Si quieren podamos abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 4, dijo: Dios es espíritu. Espíritu, y en verdad es necesario que lo adore. La adoración en espíritu tiene que ver con cómo le adoramos, y la adoración en verdad, con qué lo hacemos. En otras palabras, nosotros podemos decir que la adoración a Dios tiene que ser con un corazón recto y firme delante de Dios. ¿Y con qué? Y según el modelo señalado en el Nuevo Testamento. Entonces, como iglesia nosotros tenemos que evaluar cómo está nuestra adoración. Si nuestro corazón está adorando conforme al corazón de Dios, y si el culto que estamos ofreciendo es conforme a las escrituras del Nuevo Testamento, o hay un desvío. Siempre tenemos que estar haciendo esa evaluación como iglesia. ¿Qué tipo de adoración yo le estoy entregando a Dios como iglesia? ¿Se ora, se predica, se habla de Cristo o no se habla de Cristo? Siempre tenemos que estar haciendo esa evaluación, porque si no hacemos esa evaluación, puede ser que nuestra adoración esté incorrecta y probablemente no vamos a hacer medidas. Y cuando viene la tribulación, pues la protección de Dios no va a estar sobre nosotros, porque no estamos adorando de la mejor manera. Entonces, tenemos que hacer bajo esta clase de adoración, tiene que convivir, expresar solamente en la unidad. Si la iglesia aquí no promueve la unidad, si la iglesia aquí no promueve el amor, muchas de las veces esta adoración que ofrecemos puede ser en vano. Usted evalúe como iglesia qué adoración nosotros estamos dando, y la adoración que no autoriza a Dios no es válida. Y siempre tenemos que estar evaluando bajo ¿qué? Bajo la Biblia. Siempre evaluemos, porque muchas de las veces podemos evaluar el tipo de adoración que estamos dando y no está en las escrituras, pues esa adoración nunca va a ser válida. Y pasemos a este punto: los adoradores individuales. La frase los que adoran en Él implica mucho a los individuos. Como iglesia tenemos que ofrecer un buen culto, un buen servicio.
pero también como individuos tenemos que ofrecerle un culto agradable y perfecta. Y cuando decimos un culto agradable y perfecta, no quiero decir que sus vidas sean perfectas, pero tampoco señalemos y vayamos que no podemos llegar a ser perfectos y nos justificamos diciendo que no podremos llegarlos allá. Y no intentamos ser una iglesia perfecta. Tenemos que intentar ser esa iglesia perfecta. Tenemos que intentar ser esos individuos perfectos. Solo aquel que nos conoce, nos amó y nos formó, sabe que podemos llegar a ser perfectos. Pero si no lo intentamos, estamos muy lejos de serlas. Entonces, vayamos a esta parte, un examen personal. Recordemos al inicio, como introdujimos, aquel hombre que decía, todo apesta, es porque no se hizo un examen, no se vio a sí mismo. Probablemente nosotros podemos caer en esto. Nos lleva a la... Hace un examen a su iglesia, hace un examen de forma en cómo lo están adorando. También como nosotros como individuos debemos examinar nosotros mismos y hacernos las siguientes preguntas. Según su palabra, también nosotros debemos de examinar a nosotros mismos. Cuando Pablo escribió a Corintio, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11, y lo leemos todos los domingos en la Biblia. Dice capítulo 11, versículo 28, dice, examinen a vosotros mismos, examinad vosotros a sí mismos antes de participar de la cena del Señor. Entonces, está hablando algo, ¿de qué? De examinarnos. Ahora, también podemos, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dijo, el apóstol Pablo, a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Luego añadió, Jesucristo está en vosotros, menos que estéis reprobados. Si Dios mide la doctrina de la iglesia, entonces debo examinar mis propias creencias y enseñanzas. Si Dios mide el corazón de la iglesia, entonces debo examinar la profundidad de mi propio amor. Si Dios mide la adoración, entonces debo examinar la adoración tanto en público como en privado. Si Dios mide el estilo de vida de la iglesia, entonces tengo que examinar mi propio ejemplo de moralidad y también de servicio. Y si somos sinceros y hacemos este examen, probablemente no vamos a ser perfectos. Entonces, tenemos que evaluar cuál es el tipo de adoración que yo estoy dando, cuál es la doctrina que yo estoy siguiendo, cómo estoy yo adorando a Dios tanto en lo público como en lo privado. Cuidado, vayamos a estar siendo de aquellos que estamos ofreciendo un servicio no agradable a Dios. Entonces, cuando vengamos acá, siempre pensemos, ¿qué tipo de adoración estoy yo dándole a Dios? ¿Qué le estoy entregándole a Dios? Porque vamos a ser medidos. Y una vez medidos, examinados, siempre tengamos en cuenta que solo aquellos que den la talla van a ser medidos, en otras palabras, van a ser protegidos. Los del patio, los de afuera, no van a ser protegidos. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser medidos. Entonces, este autoexamen nos enseña mucho que cada uno de nosotros tenemos que estar esforzándonos por dar la talla. Tenemos que estar esforzándonos por mantenernos siendo medidos. Muchas de las veces como cristianos, como individuos, no nos gusta examinarnos. A veces es difícil reconocer más nuestros errores que reconocer de los otros. Porque para señalar estamos prestos, pero para autoexaminarnos estamos muy difíciles. Porque cuando hacemos ese autoexamen, nadie se autocritica. Uno siempre se alaba, menos criticarse. Entonces, como personas, como cristianos, debemos buscar esto, examinar, autoevaluarnos. Cuando alguien señala, recuerden que hay otros 3 dedos señalándonos a nosotros. Entonces, siempre fijémonos en eso. Busquemos y digamos, ¿qué tipo de adoración estoy dando delante de Dios?
Y para conclusión, examinemos nuestras vidas y veamos si estamos dando la talla delante de Dios. Dios es quien nos está midiendo. ¿Y cuál es la regla con la cual vamos a hacer medidas? Es bajo su palabra, bajo su mensaje. Estos dos versículos nos enseñan algo. Nosotros tenemos que estar siempre haciendo un autoexamen como cristianos. Hay una tendencia aquí como iglesia, en todas partes. Hay una tendencia de juzgar a los demás y menos a nosotros mismos. Se ha hecho muy común la siguiente frase: en la iglesia es un hospital que llegan muchos enfermos. Es verdad. En la iglesia habemos de todo, llegamos de todo. Es una iglesia, un hospital. Pero pareciera que en el hospital no queremos ser sanados. Pareciera que queremos vivir más enfermos que siendo sanados. Entonces tengo que evaluar qué tipo de cristiano yo estoy siendo, en un autoexamen. Y cuando nosotros vemos, y he escuchado mucho esta frase, y a veces es chocante, y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, me han hablado mucho de la iglesia de Cristo, y han dicho lo siguiente: en la iglesia de Cristo hay muchos hipócritas, dice. Hay muchos que llegan a la iglesia y hay muchos hipócritas sentados en la iglesia, dice. Y yo me quedo, wow, probablemente tenga razón. Y solamente se me nació algo. En la iglesia de Cristo hay muchos hipócritas y yo soy el primero. En la iglesia de Cristo hay muchos mentirosos, yo soy el primero. En la iglesia de Cristo hay muchos que critican, yo soy el primero. En la iglesia de Cristo hay muchos que lastiman y hieren a los demás, y yo soy el primero. Ahí es cuando empieza el cambio. Podríamos hablar mucho de la iglesia, muchos errores. Yo soy el primero en equivocarme. Así que la iglesia puede venir aquí, muchos enfermos, a lastimar. Puede haber, en vez de ser sanados, probablemente estamos lastimando a los demás. Pero hay que hacer un examen. Yo soy el primero quien está lastimando. Y cuando vemos de ese punto, puede haber un cambio. La iglesia no está creciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? La iglesia no está siendo santa. La iglesia no está siendo pura. Hay mucho pecado. Hay muchas cosas. Yo soy el primero en quien debo evaluar como iglesia. Y al final de todo, cuando veamos hay imperfecciones en la iglesia, digamos, yo soy el que debo cambiar. No debe cambiar solamente el hermano, no debe cambiar solamente el líder, debe cambiar ¿quién? Yo como persona. Y si yo empiezo a hacer ese cambio, todo va a cambiar. Hay un hombre que decía, en sus últimos lechos de muerte, decía: desperdicié mi tiempo queriendo cambiar al mundo y pudiendo haber cambiado a mi familia. Desperdicié mucho mi tiempo queriendo cambiar a mi familia, cuando debía solamente cambiar como persona. Muchas veces queremos que el mundo cambie, no vamos a lograrlo. Muchas veces queremos que nuestros amigos cambien, no vamos a lograrlo. Muchas veces queremos que nuestra familia cambie, no vamos a lograrlo. Pero si empezamos a cambiar nosotros, todo va a cambiar. Si empezamos a hacer nuestra parte, todo va a cambiar. Así que no nos enfoquemos más afuera, cuando de verdad el enfoque tiene que estar en nosotros. Y si yo cambio, todo va a cambiar a mi alrededor. Y si yo cambio en la iglesia, hay hipócritas, y yo dejo de ser hipócrita, ya no va a haber hipócritas. Ya no va a haber mentirosos, ya no va a haber ladrones, ya no va a haber que las personas que hagan daño. ¿Por qué? Yo estoy haciendo mi parte. Y si yo hago mi parte, ya no me preocupo. Esa es la enseñanza, hermanos. Hay mucho por hacer, hay mucho por evaluar. ¿Estamos dando la talla o estamos mucho dejando que desear? Como iglesia de Cristo, Barrio San Nicolás, al ser medidas, ¿estamos siendo aprobados o no estamos siendo aprobados? Y como individuos, como iglesia, como cristianos, al ser medido, ¿estoy dando la talla o no estoy dando la talla?
Porque recordemos de este mensaje, la protección de Dios solamente será a quienes, aquellos que den la talla. Y mientras no son protegidas, no van a dar la talla. Así que hermanos, cuando veamos todo esto, evaluemos. Las tribulaciones, las angustias de nuestras vidas siempre van a estar. Pero recordemos, si estoy dando yo la talla, ahí va a estar Dios. Pueden haber enfermedades, no sabemos cuándo va a terminar. Pueden haber problemas en sus hogares, no sabemos cuándo van a terminar. Pero si su adoración a Dios es sincera, de corazón y ferviente, recuerde que Dios ahí va a estar con usted protegiéndole. Todo el mundo lo va a rechazar, todo el mundo se va a ir. Pero si usted mantiene una adoración ferviente a Dios, la protección de Dios va a estar consigo mismo, sea lo que sea. Entonces, los primeros cristianos recibieron esto. La persecución iba a venir, iban a ser asesinados. Pero si su adoración estaba siendo correcta, ahí iba a estar Dios. Dios aseguró que su protección iba a estar solamente con aquellos que dan la talla. Así que hermanos, de aquí salgamos con un mensaje más que todo de ánimo. Que Dios siempre va a estar conmigo, pero siempre y cuando yo dé la talla. Así que esforcémonos por dar la talla. Y no hablo de que sean perfectos, no llegaremos a ser perfectos. No hablo de que seamos la iglesia perfecta, pero intentémoslos. Intentemos ser esa iglesia perfecta. Intentemos ser esos hermanos perfectos, porque si no intentamos, nunca lo vamos a lograr. Y la iglesia debe ser sana, la iglesia debe ser recta, y nosotros debemos de buscar esto. Amén. Pongámonos de pie y pidamos de verdad que examinemos nuestros corazones, que de verdad podamos evaluar nuestra vida, no la vida de los demás, sino que la vida de nosotros mismos. Y luego podamos evaluar la vida como iglesia y podamos ver si somos delante de Él y podamos llegar a hacer la talla. Oremos. Amado Padre, estamos ante tu divina presencia para pedirte que nos evalúes como iglesia, como congregación. Tú eres el único que puede medir y darnos la protección de vida. Probablemente nuestra adoración no está siendo apta. Probablemente nuestra adoración personal y en público no esté llegando a la altura que tú quieres que lleguemos. Pero Señor, hoy entregamos nuestra vida, nuestro corazón, para que tú puedas medir y puedas transformar nuestros corazones. Probablemente no estemos siendo la iglesia perfecta, no estemos siendo la sana iglesia. En vez de curar, estamos siendo lastimados. Que como iglesia sabemos que es un hospital en el cual llegamos muchos enfermos de diferentes situaciones. Pero queremos en esta mañana enfocarnos en que necesitamos esa sanidad. Y una vez sana la iglesia, podamos sanar a aquellos que llegan, a aquellos que visitan, a aquellos que están aquí, Señor. Queremos que como iglesia nosotros podamos ofrecer un servicio, un culto adorable y conforme a tu palabra. Queremos adorar y glorificar tu nombre. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a evaluarnos como personas y hacer ese cambio interior en nuestras vidas para poder acercarnos más a ti, Señor. Prometido que la protección estará con aquellos que son medidos. Te lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.